Elena cerró su maleta con una sonrisa que no había tenido en meses. Después de 6 años de matrimonio con Diego, había decidido sorprenderlo con un viaje romántico a Isla Mujeres. Él le había comentado que tenía una importante conferencia de arquitectos en Cancún ese fin de semana, pero ella pensó que sería la oportunidad perfecta para convertir su viaje de trabajo en una segunda luna de miel que tanto necesitaban. Los últimos meses habían sido Diego llegaba tarde a casa, siempre con excusas relacionadas con su firma de arquitectura. Sus conversaciones se habían vuelto mecánicas, superficiales. Ya no la miraba como antes, ya no la besaba con la misma pasión. Elena había notado todos estos cambios, pero los había justificado pensando en el estrés laboral. Su empresa había conseguido varios contratos importantes con hoteles de la Riviera Maya, lo que significaba viajes constantes y largas jornadas de trabajo. Esta mañana, Diego había salido especialmente temprano, con su portafolio de cuero negro que ella le había regalado en su segundo aniversario, y esa sonrisa forzada que ya no llegaba a sus ojos cuando la miraba. Elena decidió que era momento de reconectar, de recordar por qué se habían enamorado en primer lugar. El vuelo de Ciudad de México a Cancún transcurrió sin incidente. Elena se imaginaba la expresión de sorpresa y alegría de Diego cuando la viera aparecer en su hotel. Había llamado a la oficina de su esposo esa mañana, después de que él se fuera, y Carmen, su secretaria, le había proporcionado todos los detalles del hospedaje sin hacer preguntas. Mientras el ferry la transportaba hacia la paradisíaca Isla Mujeres, el viento cargado de sal marina acariciaba su rostro bronceado por el sol de las aguas cristalinas de color turquesa y la arena blanca como perlas la llenaron de una paz que no había sentido en mucho. Este lugar era exactamente lo que necesitaban para sanar su matrimonio y recuperar la conexión perdida. El capitán del ferry, un hombre mayor con la piel curtida por años de navegación, le sonrió mientras anunciaba: «Señora, ya llegamos a nuestro destino». Elena descendió del ferry con su equipaje, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción por la sorpresa que tenía preparada para Diego. No tenía idea de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El Hotel Coral Azul se alzaba majestuoso frente al mar Caribe, sus paredes blancas contrastando perfectamente con el azul intenso del océano. Elena se dirigió a la elegante recepción decorada con motivos mayas, sintiendo que cada paso la acercaba más a la reconciliación con su esposo. «Buenas tardes», saludó al recepcionista, un joven de unos 25 años con uniforme impecable. «Vengo a buscar a mi esposo. Debe estar registrado bajo el nombre de Diego Hernández». El joven consultó su computadora y su expresión cambió sutilmente. Una sombra de incomodidad cruzó por su rostro. «Disculpe, señor, pero el señor Hernández se registró». «Bueno, está acompañado». «Por supuesto», respondió Elena sin pensarlo 2 veces. «Debe estar con sus colegas arquitectos para la conferencia. ¿Podría darme el número de su habitación?». El recepcionista intercambió una mirada nerviosa con su compañera de trabajo. «Es que, señora, está en la suite presidencial, la habitación 301. Se registró como matrimonio en luna de miel». El mundo de Elena se detuvo por un momento. Las palabras del joven resonaron en su cabeza como un eco distorsionado. «Luna de miel. Debe haber algún error. Mi esposo está aquí por...». «No, señora, no hay error», murmuró el chico, claramente incómodo con la situación. «El señor Hernández y la señorita Natalia Vega se registraron ayer por la noche. Llegaron muy cariñosos, si me permite decirlo». Elena sintió como si alguien le hubiera quitado el aire de los pulmones. Sus piernas comenzaron a temblar y tuvo que apoyarse en el mostrador de mármol para no caerse. Diego no estaba en ninguna conferencia, estaba con otra mujer, en el mismo tipo de lugar donde habían pasado su verdadera luna de 6 años atrás. «Gracias», logró articular con un hilo de voz, y se dirigió hacia los elevadores con pasos vacilantes, sintiendo que caminaba en una pesadilla de la cual no podía despertar. Elena subió al 3er piso con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Cada paso hacia la habitación 301 se sentía como una eternidad, como si estuviera caminando hacia su propia ejecución. Su mente se resistía a procesar completamente lo que había escuchado en la recepción. «Debe ser un malentendido», se repetía como un mantra. «Diego me ama. Estamos casados. Acabamos de celebrar nuestro 6º aniversario hace apenas 2 meses con esa cena romántica en el restaurante donde nos conocimos». Pero cuando finalmente llegó frente a la puerta de la suite presidencial, escuchó sonidos que le helaron la sangre. Risas íntimas, susurros cariñosos, y esa risa grave y sensual de Diego que conocía tan bien, mezclándose con la risa cristalina y juvenil de una mujer desconocida, con manos que temblaban incontrolablemente. Elena sacó su teléfono celular y marcó el número de ring. «Amor, no contestes ahora»,
Escuchó claramente la voz femenina desde el interior de la suite. Debe ser tu esposa otra vez con sus interrogatorios. Ya después le inventas alguna excusa como siempre. Tienes razón, mi vida, respondió la voz inconfundible de Diego. Elena se ha vuelto muy pesada últimamente. Siempre está preguntando dónde estoy, qué hago, con quién ando. Es agotador. Elena sintió como si le hubieran atravesado el pecho con una lanza. ¿Pesada? Así veía el hombre que había jurado amarla hasta que la muerte los separara a la mujer que había sacrificado sus propios sueños profesionales para apoyar su carrera. Pero ya falta poco, continuó Diego con un tono que Ana jamás había escuchado antes, cargado de... En unos pocos meses, ya estaremos libres. Mi abogado dice que el proceso de divorcio será sencillo y que podré quedarme con la mayoría de los... ¿De verdad le vas a pedir el divorcio pronto?, preguntó la mujer con curiosidad. Todo está perfectamente planeado, Natalia. He estado transfiriendo gradualmente los ahorros a cuentas que ella no conoce. Elena es tan ingenua y confiada que ni siquiera revisa los estados de... También logré que firmara algunos documentos poniendo propiedades a mí, haciéndole creer que era por temas fiscales. Elena tuvo que cubrirse la boca con ambas manos para no gritar de dolor y rabia. No solo la estaba traicionando con otra mujer, sino que había estado robándole sistemáticamente todo lo que habían construido juntos durante... Elena corrió hacia la playa, las lágrimas nublándole completamente la vista. Sus sandalias se hundían en la arena tibia, mientras corría sin rumbo fijo, alejándose del hotel como si pudiera escapar de la horrible realidad que acababa de descubrir. Finalmente se dejó caer sobre la arena, junto a unas palmeras que le daban sombra, y lloró con una intensidad que no había experimentado jamás en su vida. 6 años de matrimonio, 6 años de amor, confianza, proyectos compartidos, sueños tejidos juntos, 6 años construyendo lo que creía que era una vida sólida y lisa. Todo había sido una farsa elaborada, una mentira construida sobre su ingenuidad y buena fe. Pero después del dolor inicial, después de que las lágrimas comenzaran a agotarse, algo diferente empezó a crecer en el pecho de él. No era tristeza, no era autocompasión, era una llama ardiente de furia pura que comenzó como una chispa y rápidamente se convirtió en un incendio. No, se dijo en voz alta, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano y poniéndose de pie con determinación. No me voy a quedar de brazos cruzados. Si Diego cree que puede jugar conmigo, robarme y humillarme de esta manera, está muy equivocado. Sacó su teléfono y comenzó a tomar fotografías meticulosamente. El hotel desde diferentes ángulos, la playa, todo lo que pudiera servir como evidencia irrefutable de que Diego había mentido sobre su supuesto viaje de trabajo. Después, buscó información en internet sobre Isla Mujeres, sobre el Hotel Coral Azul, sobre todo lo que pudiera usar estratégicamente en su favor. Mientras navegaba en su teléfono, logró capturar desde la playa una imagen perfecta. Diego y Natalia, besándose apasionadamente en el balcón de la suite, sus cuerpos entrelazados contra la barandilla con vista al mar. Dos pueden jugar este juego sucio, murmuró Elena, mientras guardaba cuidadosamente todas las evidencias. Pero solo uno va a ganar. Esa noche se registró en un hotel boutique, diferente al otro lado de la isla, usando el nombre de soltera de su hermana mayor. Necesitaba tiempo para pensar con claridad, para planear cada movimiento de su venganza. Diego creía que tenía todo bajo control, que había logrado engañar completamente a su esposa ingenua, pero no conocía a la verdadera, la Elena que había heredado la inteligencia estratégica y la determinación férrea de su padre, un exitoso empresario que le había enseñado que en los negocios, como en la vida, siempre había que tener un plan de contingencia. La Elena que había construido su propia consultoría en marketing digital desde cero antes de conocer a Diego, y que había puesto su carrera en segundo plano para apoyarla. Al amanecer del día siguiente, Elena se despertó con una claridad mental que no había tenido en meses. Se vistió con un elegante vestido playero de color coral, se puso un sombrero de ala ancha y lentes de sol oscuro, y se dirigió de vuelta al Hotel Coral Azul. Era hora de conocer mejor a su enemigo. Se posicionó estratégicamente en diferentes puntos del hotel y la playa, observando a la pareja con la paciencia de un cazador. Los siguió a distancia prudente mientras desayunaban en la terraza del restaurante del hotel, sus manos entrelazadas sobre la mesa de cristal. Los observó mientras caminaban por la orilla del mar como recién casados, Diego cargando a Natalia entre las olas mientras ella reía con abandono. Los vio besarse bajo una palapa como si fueran los únicos dos seres humanos en el planeta. Natalia era, Elena tuvo que admitirlo, una mujer extraordinariamente hermosa. Tenía aproximadamente 26 años, con una figura escultural que lucía espectacularmente en su bikini color turquesa. Su cabello castaño claro caía en ondas naturales hasta la mitad de su espalda, y tenía unos ojos verdes que brillaban con vivacidad juvenil. Elena comprendió la atracción física que podía ejercer sobre Diego, pero eso no disminuía ni un ápice su determinación de hacerlos pagar por su traición. Durante el almuerzo,
Elena logró sentarse en una mesa lo suficientemente cerca como para escuchar fragmentos de su conversación sin ser detectada. Mi amor, decía Natalia mientras jugaba coquetamente con el popote de su mojito. ¿Cuándo crees que podamos anunciar públicamente nuestro compromiso y empezar a planear nuestra boda? Diego tomó su mano y se la besó suavemente. Muy pronto, mi vida. Solo necesito que Elena firme algunos documentos más sin sospechar nada. Ya he logrado transferir casi todo el dinero de nuestras cuentas conjuntas a cuentas individuales bajo mi nombre. Ella revisa tan poco los movimientos financieros que ni siquiera se ha dado cuenta. ¿Y si eventualmente se da cuenta de algo?, preguntó Natalia con un dejo de preocupación. Diego soltó una carcajada despectiva. Elena es demasiado confiada y enamorada como para sospechar. Además, yo siempre he manejado todas las finanzas del hogar. Ella no tiene ni la menor idea del alcance real de nuestro patrimonio, ni de cómo manejar dinero. Pero Diego se equivocaba completamente. Elena no solo sabía exactamente cuánto dinero tenían y dónde estaba cada peso, sino que había mantenido copias de todos los documentos importantes en una caja de seguridad privada que Diego jamás había conocido. Su padre le había enseñado desde muy joven que en cuestiones de dinero, la confianza era un lujo que no podía permitirse completamente, ni siquiera con la persona que más amara. «Qué ingenuo eres, Diego», pensó Elena mientras sorbía discretamente su agua de coco. «No tienes la menor idea de con quién realmente te casaste». Elena decidió que su venganza debía ser meticulosa y progresiva, tan dolorosa y humillante como había sido su descubrimiento. Comenzó esa misma tarde implementando la primera fase de su plan maestro. Se acercó al bar de la playa donde Diego y Natalia estaban disfrutando de cócteles tropicales bajo la sombra de una palapa, y entabló una conversación casual con Miguel, el bartender, un hombre de mediana edad con una sonrisa amigable. «Disculpe», le dijo Elena con su sonrisa más encantadora. «Ese hombre de allá, el de camisa blanca, ¿lo conoce usted?». Miguel siguió su mirada. «Sí, señor. Es el señor Hernández. Está aquí con su esposa celebrando su luna de miel. Una pareja muy enamorada, la verdad». «Qué curioso», comentó Elena con tono casual, como quien comparte un chisme sin malicia. «Porque yo conozco muy bien a su verdadera esposa. Vive en la Ciudad de México y está embarazada de su primer... De hecho, ella no tiene idea de que su marido está aquí». La mentira salió de sus labios con una naturalidad que la sorprendió. Miguel abrió los ojos con incredulidad. «¿En serio, señora?». Elena asintió gravemente. «Soy amiga cercana de la familia. Creo que debería tomar algunas fotografías para mostrarle la verdad a la pobre mujer. Las esposas tienen derecho a saber cuando sus maridos las están traicionando de esta manera, ¿no le parece?». Miguel asintió, claramente perturbado por la revelación. Elena sabía perfectamente que en lugares pequeños y cerrados como las islas, los chismes se extendían como fuego en pasto seco. Para el final del día, medio personal del hotel estaría susurrando sobre el hombre casado que había traído a su amante para una falsa luna de miel, engañando tanto a su esposa embarazada como a su ingenua acompañante. Esa noche, desde la privacidad de su habitación en el Hotel Boutique, Elena implementó la segunda fase de su plan de venganza. Había estudiado cuidadosamente la voz y el tono de las operadoras telefónicas de bancos y practicó hasta perfeccionar una imitación convincente. Llamó al Hotel Coral Azul y pidió que la comunicaran con la habitación del señor Hernández. «Buenas noches», dijo con voz profesional y ligeramente preocupada. «Habla desde Bancomer. ¿Podría hablar con el señor Diego Hernández? Tenemos una situación urgente relacionada con sus cuentas bancarias». Le transfirieron la llamada a la suite presidencial. «Bueno», contestó Diego, claramente molesto por la interrupción de su velada romántica. «Señor Hernández, lamentamos molestarlo a esta hora, pero hemos detectado actividad altamente sospechosa en varias de sus cuentas. Múltiples transferencias y retiros importantes en las últimas semanas que no coinciden con sus patrones habituales de consumo. Por protocolo de seguridad, necesitamos que se presente personalmente en cualquiera de nuestras sucursales mañana mismo para verificar su identidad y autorizar estos movimientos». Elena podía escuchar la respiración agitada de Diego al otro lado de él. «Pero yo autoricé personalmente todos esos movimientos. Son completamente legítimos. Entendemos su posición, señor, pero desafortunadamente nuestro sistema de seguridad ha marcado estas transacciones como potencialmente fraudulentas. Hemos procedido a congelar temporalmente todas sus cuentas hasta que pueda presentarse codificación oficial y explicar la naturaleza de estos movimientos». «¿Qué? No pueden hacer eso. Necesito acceso a mi dinero». «Lo sentimos profundamente, señor Hernández, pero es un protocolo de seguridad estándar. Puede resolver todo mañana en horario bancario». Elena colgó antes de que Diego pudiera hacer más preguntas o detectar alguna inconsistencia en su actuación.
Sabía que él entraría en pánico completo. Todo su plan de robo sistemático dependía de tener acceso fluido al dinero que había estado sustrayendo, y ahora creería que algo había salido terriblemente. Desde su ventana podía observar parcialmente el balcón de la suite presidencial. No tardó mucho en ver la silueta de Diego hablando agitadamente por teléfono, gesticulando con desesperación mientras trataba de contactar al Banco Real para entender qué estaba sucediendo. «Que comience oficialmente la diversión», murmuró Elena con una sonrisa de satisfacción. A la mañana siguiente, Elena implementó la tercera fase de su plan, con precisión militar. Había contactado durante la noche a un actor local, recomendado por el conserje de su hotel, explicándole que necesitaba una pequeña representación para una broma elaborada que le estaba preparando a un amigo infiel. El hombre, un actor de mediana edad con aspecto serio y profesional, se presentó en el Hotel Coral Azul, vestido con un traje oscuro y portando una carpeta de «Busco al señor Diego Hernández», le dijo al recepcionista, en voz lo suficientemente alta como para que otros huéspedes presentes en el lobby pudieran escuchar claramente. «Soy investigador privado. Su esposa me contrató para documentar evidencia de adulterio. Tenemos fotografías comprometedoras y testigos». El escándalo fue inmediato y espectacular. Los huéspedes comenzaron a susurrar entre ellos, algunos sacando discretamente sus teléfonos para grabar lo que parecía ser un drama de la vida real. El gerente del hotel se acercó rápidamente, visiblemente alarmado por el escándalo que se estaba desarrollando en su elegante establecimiento. Diego bajó corriendo desde el elevador, con Natalia siguiéndolo de cerca. Ambos se veían descompuestos y alterados. «Debe haber algún error grave», gritó Diego, su voz quebrándose ligeramente. «Yo no. Mi esposa no me contrataría a un investigador». El actor mantuvo su compostura profesional perfectamente. «Señor Hernández, tenemos documentación fotográfica extensa de usted con esta señorita durante los últimos 3 meses. Su esposa está preparando una demanda de divorcio por adulterio y una denuncia penal por apropiación indebida de bienes maritales». Natalia palideció dramáticamente. «¿Apropiación indebida? Diego, ¿de qué está hablando este hombre?» «No sé, mi amor. Debe ser algún malentendido terrible», balbuceó Diego. Pero Elena podía ver desde su punto de observación que estaba sudando profusamente. Sabía perfectamente que había cometido múltiples delitos financieros, y ahora creía que había sido descubierto. El investigador entregó una carpeta con documentos falsos pero convincentes, y se retiró después de anunciar: «El señor Hernández tiene 24 horas para presentarse voluntariamente ante las autoridades, o procederemos con las órdenes de aprehensión correspondientes». La pareja se quedó en el lobby, rodeada de miradas curiosas y completamente destrozada, y sin saber cómo reaccionar ante esta nueva crisis. La presión psicológica comenzó a surtir efecto inmediato. Elena observó desde una distancia prudente, oculta detrás de unas palmeras, cómo Diego y Natalia mantenían una discusión cada vez más acalorada en la playa, alejados de las miradas indiscretas. «Me dijiste que tu esposa era una mujer simple y confiada», gritaba Natalia, su voz cargada de histeria y reproches. «Me aseguraste que jamás sospecharía nada, que podías manejar la situación perfectamente». «Y así es», insistía Diego, pasándose las manos por el cabello con desesperación. «Elena no es lo suficientemente inteligente como para haber planeado algo así. Todo esto debe ser una serie de coincidencias desafortunadas». ¿Coincidencias? ¿Un investigador privado con fotografías es una coincidencia? ¿Los problemas simultáneos con todas tus cuentas bancarias son coincidencias? Diego la tomó por los hombros, tratando de tranquilizarla. «Natalia, mi amor, por favor mantén la calma. Te juro por lo que más quieras que vamos a resolver todo esto». «¿Cómo exactamente, Diego? Si resulta que ya no tienes acceso al dinero que me prometiste, ¿con qué vamos a vivir cuando finalmente nos casemos? ¿Con qué voy a mantener el estilo de vida que me prometiste? Mi amor, por favor». «No me digas que me calme», gritó Natalia, atrayendo la atención de otros huéspedes que caminaban por la playa. «Dejé a mi novio anterior por ti. Renuncié a mi trabajo en la boutique porque me prometiste que me ibas a mantener como una reina. Rechacé una propuesta de matrimonio porque creí en tus promesas». Elena sonrió con profunda satisfacción. Las primeras grietas importantes aparecían en la relación que había parecido tan sólida y apasionada. Pero esto era apenas el comienzo de lo que tenía planeado. Esa noche, envió un regalo anónimo a la suite presidencial, una elegante canasta de frutas exóticas acompañada de una botella de champán y una tarjeta que decía: «De parte de la esposa que sabe absolutamente. Disfruten su última noche juntos, paraíso». Diego estaba perdiendo completamente la compostura. No lograba entender cómo Elena había descubierto su aventura.
ni cómo había logrado rastrear y aparentemente bloquear sus movimientos financieros clandestinos. La paranoia comenzaba a apoderarse de él, mientras trataba de encontrar una explicación lógica para la cascada de crisis que había caído sobre él. Decidió llamar a Elena para tantear el terreno y tratar de determinar qué sabía exactamente su esposa. Elena estaba completamente preparada para esta llamada. Había ensayado múltiples escenarios posibles. Contestó el teléfono con una voz tranquila y aparentemente despreocupada. Diga, Elena, mi amor, soy yo. ¿Cómo has estado? ¿Todo bien en la casa? Todo perfecto, Diego. ¿Cómo va tu conferencia de arquitectura? Hubo una pausa larga y tensa. Va muy bien. Excelente. Muy productiva. Oye, ¿no has recibido llamadas extrañas estos días? ¿Del banco? ¿O tal vez de algún investigador? ¿O algo por el estilo? Elena fingió confusión perfectamente. ¿Investigador? ¿De qué tipo? ¿De qué me estás hablando? No, nada importante, solo. Hay algunos pequeños problemas con unas cuentas bancarias. Cuando regrese a casa lo resolvemos juntos sin problema. Por supuesto, Por cierto, Carmen, tu secretaria, fue muy amable cuando le pedí la información del hotel por si necesitaba contactarte urgentemente. Hotel Coral Azul en Isla Mujeres, ¿verdad? ¿Qué lugar tan increíblemente romántico elegiste para una conferencia profesional? Diego casi se ahoga con su propia saliva. ¿Cómo? ¿Por qué necesitarías contactarme urgentemente? Elena dejó que el silencio se extendiera unos segundos antes de responder. Por nada específico, querido. Solo quería saber exactamente dónde estabas por si surgía alguna emergencia. Es un lugar tan hermoso y romántico. Perfecto para una luna de miel, ¿no crees? Elena, que tengas muy buenas noches, Diego. Salúdame cariñosamente a todos tus colegas arquitectos. Elena colgó y se echó a reír con genuina alegría. Podía imaginar perfectamente la expresión de pánico absoluto en el rostro de Diego. Ahora sabía que ella conocía su ubicación exacta, pero no tenía idea de qué tanto más sabía o cómo había obtenido esa información. Al día siguiente, Elena ejecutó la fase más audaz y arriesgada de su plan de venganza. Se vistió con un elegante vestido blanco de lino, se arregló el cabello en un moño sofisticado, y se presentó en la recepción del Hotel Coral Azul, con una maleta de ruedas y una sonrisa radiante. «Buenos días», le dijo al mismo recepcionista que la había visto el primer día. «Soy Elena Hernández, esposa de Diego Hernández. Vine a darle una sorpresa romántica a mi marido». El joven la reconoció inmediatamente, y su rostro se llenó de horror. Claramente recordaba haberla visto llegar buscando a su esposo, y después haber presenciado todo el escándalo con el investigador privado. «Señora, su esposo está registrado, pero él no está solo en la habitación». «Lo sé perfectamente», respondió Elena con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Está con la señorita Vega. Natalia, ¿correcto?» El recepcionista asintió nerviosamente, sin saber absolutamente qué protocolo seguir en una situación tan delicada. «Excelente. ¿Podrían ayudarme a subir mi equipaje a la suite presidencial? Quiero darle una sorpresa inolvidable. Pero, señora, tal vez sería mejor que...» «Joven», lo interrumpió Elena con voz firme pero amable. «Soy la esposa legítima. Tengo todo el derecho legal de estar en esa habitación». Elena subió al tercer piso, su corazón latiendo aceleradamente, pero su determinación más sólida que nunca. Se dirigió directamente a la puerta de la suite 300 y tocó con nudillos firmes. Adentro escuchó sonidos de movimiento rápido y agitado, como si estuvieran escondiendo evidencia o vistiéndose apresurada. «¿Quién es?», preguntó la voz cautelosa de «Servicio de limpieza», mintió Elena, modulando ligeramente su voz. Diego abrió la puerta vestido únicamente con una bata de baño blanca del hotel, el cabello despeinado y una expresión relajada que se transformó instantáneamente en shock absoluto cuando vio a su esposa parada frente a... «Sorpresa, mi amor», dijo Elena con una sonrisa dulce pero helada. «Elena, ¿qué diablos estás haciendo aquí?», tartamudeó Diego, su rostro perdiendo todo el color. «Vine a acompañarte en tu importante conferencia de arquitectura, querido. ¿No te da muchísima alegría verme?». Diego miró desesperadamente hacia el interior de la suite, donde Natalia se había escondido en el baño. «Yo estaba descansando después de las sesiones matutinas». «¿Solo?», preguntó Elena con falsa inocencia mientras empujaba suavemente la puerta para entrar. La suite era un campo de batalla romántico. Había ropa interior femenina dispersa por el suelo de mármol, copas de champaña medio vacías en la mesa de centro, pétalos de rosas rojos esparcidos sobre la cama king size deshecha, y el aroma inconfundible de perfume femenino y pasión flotaba en el aire acondicionado. «¿Esta es tu nueva metodología de trabajo arquitectónico, Diego?». En ese momento, Natalia salió del baño envuelta únicamente en una toalla blanca, su cabello mojado goteando sobre sus hombros desnudos, completamente ajena a la presencia de... «Mi amor, ¿quién era? ¿Ya se fue la persona de limpieza?», preguntó con voz dulce,
y se quedó completamente paralizada cuando sus ojos se encontraron. El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. Los tres se miraron en un triángulo de tensión absoluta, nadie sabiendo exactamente qué decir o hacer en una situación tan comprometedora. Finalmente, Elena rompió el silencio con una carcajada que comenzó suave, pero se transformó en algo más histérico y liberador. 6 años, dijo, su voz cargada de una mezcla de dolor e incredulidad. 6 años de matrimonio, 6 años de confianza ciega, 6 años construyendo lo que yo creía que era nuestro futuro. Para esto, Elena, puedo explicarte todo, comenzó Diego, extendiendo una mano hacia ella. No hay absolutamente nada que explicar, lo interrumpió ella con voz corta. Todo está perfectamente claro, más claro de lo que ha estado en mucho tiempo. Se dirigió hacia la puerta de la suite, pero antes de salir se volteó con una sonrisa que helaba la sangre. Por cierto, Diego, espero que hayas disfrutado tu acceso a nuestras cuentas bancarias, porque oficialmente se acabó. Y Natalia, agregó, dirigiéndose directamente a la joven, espero que hayas disfrutado tu luna de miel falsa, porque va a ser la última vez que veas a este hombre. Diego corrió detrás de Elena por el pasillo del hotel, poniéndose apresuradamente una bata mientras trataba de alcanzarla. Elena, espera, ¿qué quisiste decir con lo de las cuentas bancarias? Elena se detuvo y lo miró con una expresión de desprecio absoluto. ¿Realmente creíste que era tan estúpida como para no darme cuenta de que me estabas robando sistemáticamente? Yo jamás te robé nada. Diego, cada transferencia, cada retiro, cada movimiento fraudulento que hiciste de nuestras cuentas conjuntas a tus cuentas personales fue documentado y registrado. Mi padre me enseñó desde muy joven a nunca confiar completamente en nadie cuando se trata de dinero, ni siquiera en mi propio esposo. La expresión de Diego cambió completamente cuando se dio cuenta de las implicaciones. Entonces, ¿sabías todo este tiempo lo de las transferencias? No todo, admito. La parte de tu aventura romántica con la señorita Vega la descubrí recién ayer. Eso sí me tomó completamente por sorpresa y me dolió profundo. Natalia se acercó, ahora vestida con un vestido de playa pero claramente alterada. ¿De qué están hablando exactamente? ¿Qué es eso de robar dinero? Elena la miró con una mezcla de lástima y desprecio. Tu noviecito aquí presente ha estado transfiriendo sistemáticamente mi dinero a sus cuentas personales durante los últimos 8 meses. Su plan era divorciarse de mí y quedarse con absolutamente todo lo que habíamos construido juntos. ¿Es eso cierto, Diego?, preguntó Natalia con horror creciente en su voz. Diego no pudo mantener la mentira por más tiempo. Sus planes se habían desmoronado completamente y ya no tenía sentido fingir. Natalia, yo podía explicarte, pero tranquila, querida, continuó Elena con sarcasmo venenoso. Ya recuperé todo mi dinero, más los intereses correspondientes por el uso no autorizado. Y tengo suficiente evidencia documental y fotográfica para garantizar que el proceso de divorcio sea muy favorable para mí. Espera un momento, dijo Natalia, su mente procesando rápidamente toda la información. ¿Me estás diciendo que Diego me engañó completamente sobre su situación financiera? Te engañó sobre absolutamente todo, respondió Elena con brutal honestidad. ¿Realmente creíste que era viudo? ¿Que su primera esposa había muerto trágicamente en un accidente automovilístico? El rostro de Natalia se descompuso completamente. Él me dijo exactamente eso. Me dijo que su esposa había muerto hace 2 años y que había heredado una fortuna considerable de su seguro de vida. Diego palideció hasta parecer un fantasma. Natalia, yo nunca te dije específicamente. Sí me lo dijiste, gritó Natalia, su voz quebrándose entre la furia y las lágrimas. Me dijiste que eras viudo. Me dijiste que habías heredado millones de pesos. Me dijiste que necesitabas tiempo para superar la pérdida de tu gran amor. Elena no pudo evitar reírse con ¿gran amor? Diego, cada día que pasa me sorprendes más. No solo eres un ladrón y sino también un mentiroso patológico de primera categoría. Y yo que realmente sentía compasión por tu supuesta pérdida, continuó Natalia, dirigiéndose a Diego con ojos llenos de lágrimas de rabia. Pensé que necesitabas sanación emocional después de perder a tu esposa. Me sentía como una heroína ayudándote a amar de nuevo. Bueno, técnicamente sí va a perder a su esposa, comentó Elena con ironía cortante. Solo que no por un accidente, sino por ser un traidor despreciable. Natalia comenzó a vestirse frenéticamente, arrojando su ropa en una maleta sin ningún orden. Esto es demasiado para mí. No quiero saber absolutamente nada más de esta situación enfermiza. Espera, Natalia, suplicó Diego desesperadamente. Podemos resolver todo esto. Podemos empezar de nuevo en otro lugar. ¿Empezar con qué dinero exactamente, Diego?
Aparentemente no tienes ni un peso a tu nombre. Natalia terminó de empacar en tiempo real, sus movimientos frenéticos reflejando su desesperación por escapar de la situación. No puedo creer que haya sido tan increíblemente ingenua, murmuró mientras doblaba su ropa sin cuidado. Dejé absolutamente todo por mi trabajo en la galería de arte, mi departamento en la Condesa, mi relación con Sebastián. Natalia, mi amor, por favor escúchame. Podemos irnos juntos a otra ciudad, empezar completamente de cero, le suplicó Diego con desesperación. ¿Empezar con qué recursos? No tienes trabajo estable, no tienes dinero propio, ni siquiera tienes un lugar donde vivir ahora que tu esposa va a divorciarse de ti. Elena observaba la escena con una mezcla de satisfacción y fascinación morbosa. Su plan estaba funcionando incluso mejor de lo que había imaginado. No solo había recuperado su dinero y descubierto la traición, sino que estaba presenciando cómo la relación de los amantes se desintegraba completamente ante sus ojos. Además, continuó Natalia mientras cerraba violentamente su maleta, ahora resulta que además de todo eres un criminal. ¿Qué me garantiza que no me ibas a estafar a mí también eventualmente? Jamás te haría algo así. Tú eres diferente. ¿Cómo jamás le mentirías a tu esposa?, gritó Natalia. ¿Cómo jamás le robarías su dinero? ¿Cómo jamás la traicionarías? No te creo absolutamente nada, Diego. Arrastró su maleta hacia la puerta de la suite con determinación. Espero que disfruten mucho su proceso de divorcio. Yo me regreso a la Ciudad de México en el primer vuelo disponible. Natalia, por favor, no me busques, no me llames, no trates de contactarme nunca más en tu vida, le gritó antes de dar un portazo que resonó por todo el pasillo. Diego se quedó parado ahí, en bata de baño, en el pasillo de un hotel de lujo, completamente destruido. Elena casi sintió una punzada de lástima. Casi. Bueno, dijo Elena después de un largo silencio incómodo. Creo que eso resuelve definitivamente el problema de la señorita Vega. Diego la miró con ojos suplicantes, como un perro abandonado. Elena, por favor, sé que cometí errores terribles, pero podemos solucionarlo. Podemos ir a terapia matrimonial, empezar de nuevo, reconstruir nuestra confianza. ¿En serio, Diego? ¿Después de robarme sistemáticamente y engañarme con otra mujer durante meses? Fue un momento de locura, una crisis de mediana edad. No significó nada real. Elena lo miró con incredulidad. Diego, esto no fue un momento de... Llevabas más de 8 meses planeando meticulosamente cómo robarme y abandonarme. No fue una decisión impulsiva, fue una traición calculada y premeditada. Diego se dejó caer contra la pared del pasillo, completamente derrotado. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué voy a hacer? Ahora, dijo Elena con una sonrisa que no tenía nada de cálida. Vas a firmar los papeles de divorcio que mi abogado preparó. Te quedas sin absolutamente nada, por supuesto. La casa siempre fue propiedad de mi familia. El dinero era mío desde antes del matrimonio. Y la empresa que creíste que podrías arrebatarme jamás estuvo legalmente a tu nombre. Elena sacó un sobre manila de su bolsa de mano. Aquí están todos los documentos legales. Mi abogado te está esperando en su oficina de Cancún. Tienes exactamente 24 horas para firmar, o procedo automáticamente con la demanda penal por fraude y apropiación indebida. Diego tomó el sobre con manos que temblaban incontrolablemente. Elena, 6 años de matrimonio no significaron absolutamente nada para ti. Elena lo miró directo a los ojos, y por primera vez en días, su máscara de frialdad se resquebrajó ligeramente, revelando el dolor profundo que había estado oculto. Significaron absolutamente todo para mí, Diego. Por eso duele tanto. Por eso me siento tan traicionada y humillada. Pero tú decidiste tirar esos 6 años a la basura por dinero y una aventura con una mujer que ni siquiera te conocía realmente. Elena se dirigía hacia la salida del hotel, sintiendo una mezcla extraña de triunfo y vacío, cuando una voz masculina familiar la detuvo en seco. Elena, espera un momento. Se volteó y vio a un hombre alto, elegante, impecablemente vestido con un traje de lino. Era Alejandro Moraz, su abogado, y también su exnovio de la universidad, el amor de su juventud que había reaparecido en su vida cuando necesitó asesoría legal para proteger sus vidas. Alejandro, ¿qué estás haciendo aquí? Pensé que me esperabas en tu oficina de Cancún para finalizar los trámites. Vine personalmente para asegurarme de que estuvieras bien emocional. Sé que enfrentar todo esto no ha sido fácil para ti, a pesar de tu fortaleza aparente. Elena lo estudió con curiosidad. ¿Cómo sabías exactamente dónde encontrarme en este momento específico? Alejandro sonrió con una expresión que mezcla ternura y algo más complejo. Porque yo fui quien contrató al investigador privado que ha estado siguiendo a Diego durante los últimos 4 meses. Elena sintió como si el suelo se moviera debajo de sus pies. ¿Qué acabas de decir? Elena, he estado enamorado de ti desde que éramos estudiantes de Derecho. Cuando te casaste con Diego, respeté tu decisión y tu felicidad, pero nunca dejé de amarte en silencio. Cuando comenzaste a venir a mi despacho con preguntas sobre protección de bienes matrimoniales, cuando noté tu tristeza creciente,
Decidí investigar qué estaba pasando realmente. Pero, ¿cómo sabías que yo tenía sospechas? Cada vez que venías a consultarme sobre temas legales, podía ver el dolor en tus ojos. Veía cómo Diego te trataba cuando los acompañaba ocasionalmente a mi oficina, con esa indiferencia cruel. Decidí tomar cartas en el asunto por mi cuenta. Elena se sentó pesadamente en uno de los sillones del elegante lobby del hotel. No puedo procesar esto completamente. ¿Estás diciéndome que orquestaste todo desde el principio? No orquesté tu venganza, Elena. Eso fue completamente tuyo. Tu inteligencia, tu creatividad, tu fuerza. Yo solo te proporcioné las herramientas y la información para que pudieras descubrir la verdad por ti misma. No puedo creer lo que estoy escuchando, murmuró Elena, llevándose las manos a la sien. ¿Desde cuándo exactamente sabías sobre la existencia de Natalia? Desde hace aproximadamente 3 meses. Mi investigador privado los siguió en múltiples encuentros románticos. Documentamos todo: hoteles, restaurantes, regalos que él le compraba con tu... Pero sabía que tenías que descubrirlo por ti misma, o nunca habrías podido creer completamente la magnitud de su traición. Entonces, ¿el supuesto problema con las cuentas bancarias? Alejandro asintió. Fui yo quien alertó discretamente al banco sobre las transferencias no autorizadas. Diego técnicamente estaba cometiendo fraude financiero, así que no fue difícil convencer a los ejecutivos bancarios de que congelaran temporalmente las cuentas mientras se investigaba. Elena se puso de pie abruptamente, comenzando a caminar en círculo. Toda mi venganza, ¿fue real o fue una manipulación tuya? Fue completamente real y tuya, insistió Alejandro, acercándose a ella con cuidado. Yo solo te proporcioné información factual. Tú fuiste quien decidió venir hasta aquí. Tú planeaste toda la confrontación. Tú orquestaste brillantemente la manera de separar a Diego de su amante, pero me manipulaste emocionalmente sin mi consentimiento. Te protegí de un hombre que te habría dejado en la ruina económica y emocional, la corrigió él con firmeza. Ricardo planeaba robarte absolutamente todo lo que habías trabajado para conseguir. En ese momento, Diego apareció en el lobby con su equipaje, vestido con ropa casual y una expresión completamente derrotada. Se acercó a Elena con pasos lentos. Ya firmé todos los documentos, le dijo, entregándole los papeles. Espero que encuentres la felicidad que aparentemente yo no pude darte. Elena tomó los papeles sin mirarlo directamente. También espero que aprendas algo de esta experiencia, Diego. Diego se volteó hacia Alejandro con una mirada que mezclaba reconocimiento y resentimiento. Supongo que ahora entiendo cómo funciona realmente el mundo. El que tiene mejores conexiones y más dinero siempre gana. No se trata de ganar o perder, respondió Alejandro con calma. Se trata de las consecuencias de nuestras decisiones. Diego asintió lentamente, recogió sus maletas y se dirigió hacia la salida del hotel, sin mirar atrás. Elena y Alejandro se quedaron solos en el lobby del hotel, rodeados del murmullo distante de otros huéspedes y el sonido de las olas rompiendo con... ¿Y ahora qué, Alejandro?, preguntó Elena, después de un largo silencio. ¿Esperas que caiga Gratefully en tus brazos, porque me rescataste de mi matrimonio fallido? Alejandro sonrió con una mezcla de tristeza y comprensión. No espero nada, Elena. Solo espero que me permitas demostrar que no todos los hombres son como... que el amor verdadero existe y que puedes confiar de nuevo. Necesito tiempo para procesar todo esto. Han sido días muy intensos emocional. Por supuesto, no tengo ninguna prisa. He esperado más de 10 años. Puedo esperar lo que sea necesario. Elena lo miró largamente, estudiando su rostro sincero. ¿Realmente has estado enamorado de mí todo este tiempo? Desde el primer día de clases de Derecho Constitucional, cuando entraste al aula con esa determinación en los ojos y esa inteligencia brillante. Nunca dejé de pensar en ti. Nunca dejé de preguntarme qué habría pasado si hubiera luchado más por nuestro amor, en lugar de aceptar tu decisión de casarte con Diego. Elena sintió algo moviéndose en su pecho. Algo que había estado congelado durante mucho tiempo. Mi matrimonio con Diego, ¿fue un error desde el principio? No fue un error. Fuiste sincera. Te entregaste completamente. Construiste algo hermoso. El error fue de él, no tuyo. Él no supo valorar el tesoro que tenía. Elena se acercó a la ventana del lobby que daba hacia la... El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados espectaculares. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, dijo finalmente. Vine aquí planeando sorprender a mi esposo con un viaje romántico para salvar nuestro matrimonio. Terminé descubriendo que mi matrimonio ya estaba muerto y encontrando algo completamente inesperado. Alejandro se colocó junto a ella, contemplando también el atardecer. La vida tiene formas extrañas de llevarnos exactamente donde necesitamos estar. Elena lo miró de reojo. ¿Esto es realmente lo que quieres, Alejandro? Una mujer recién divorciada, emocionalmente lastimada, que acaba de descubrir que no puede confiar en su propio juicio. Quiero a la mujer que siempre supe que eras. Inteligente, fuerte, valiente, capaz de luchar por lo que es justo.
Quiero la oportunidad de amarte como mereces ser amado. Elena cerró los ojos y respiró profundamente el aire salado que entraba por las ventanas abiertas. Creo que necesito quedarme aquí algunos días más, procesar todo, pensar con claridad, decidir qué quiero hacer con el resto de mi vida. ¿Te gustaría que me quedara sin presiones, solo como apoyo? Elena abrió los ojos y le sonrió por primera vez con genuina calidez. Me gustaría mucho, Alejandro. Mientras el sol se ocultaba completamente en el horizonte del Caribe, Elena sintió que también se cerraba definitivamente un capítulo doloroso de su vida. No sabía exactamente qué le deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía libre para descubrirlo. La venganza había terminado, la sanación estaba apenas comenzando, y tal vez, solo tal vez, el amor verdadero tendría una segunda oportunidad de florecer. Epílogo. 3 años después. El café aromático se derramaba lentamente en la taza de porcelana blanca, mientras Elena observaba por la ventana de su oficina en el piso 18 del edificio corporativo más moderno de Santa Fe. La Ciudad de México se extendía ante ella como un mapa gigantesco, bullendo de actividad bajo el sol matutino de octubre. Sus ojos se detuvieron momentáneamente en el calendario de su escritorio. 15 de octubre de 2027. Exactamente 3 años y 2 meses, desde aquel fatídico descubrimiento en Isla Mujeres, que había cambiado el curso de su vida para siempre. La puerta de cristal templado de su oficina se abrió suavemente, y su asistente, una joven profesional de 26 años llamada Sofía, asomó la cabeza con una sonrisa discreta. Elena, el señor Morales llegó para la junta de las 10. ¿Lo hago pasar? Elena asintió, alisando automáticamente su elegante traje sastre color azul marino, que complementaba perfectamente su nueva imagen profesional. Su cabello, ahora cortado en un bob sofisticado que enmarcaba su rostro con mayor madurez, había desarrollado algunas canas prematuras que le daban un aire de distinción empresarial que ella había aprendido a abrazar con. Alejandro entró a la oficina con esa sonrisa cálida que la había conquistado gradualmente los últimos 3 años. Vestía un traje gris carbón perfectamente cortado que resaltaba su figura atlética, y llevaba en la mano un ramo pequeño pero exquisito de peonías blancas, las flores favoritas de. Buenos días, señora directora general, le dijo con un tono juguetón que mezclaba respeto profesional con intimidad personal. Buenos días, señor licenciado, respondió Elena, aceptando las flores con una sonrisa genuina que iluminaba completamente su rostro. ¿A qué debo el honor de esta visita tan temprana? Alejandro se acercó a su escritorio y depositó una carpeta de cuero marrón junto a los documentos que ella había estado revisando. Traigo las actas constitutivas de la nueva sucursal en Playa del Carmen. Todo está listo para que Consultores Estratégicos del Caribe abra oficialmente el próximo mes. Elena abrió la carpeta y revisó meticulosamente los documentos. Su empresa de consultoría empresarial había crecido exponencialmente durante los últimos 3 años, transformándose de un proyecto personal de sanación emocional en una de las firmas más respetadas del sector en México. Se especializaba en ayudar a mujeres empresarias a proteger sus activos y desarrollar estrategias de crecimiento sostenible, algo que había surgido naturalmente de su propia experiencia traumática. Perfecto, murmuró mientras firmaba los papeles con su nueva firma, mucho más elaborada y segura que la de su época de matrimonio. ¿Ya confirmaron la fecha de inauguración? El viernes 8 de noviembre. Curiosamente, será en la Riviera Maya, muy cerca de donde comenzó tu nueva vida. Elena levantó la mirada de los documentos y estudió el rostro de Alejandro. Durante estos 3 años, había aprendido a reconocer cada uno de sus gestos, cada inflexión de su voz, cada mirada. Había algo diferente en su expresión esta mañana, algo que sugería que esta visita no era únicamente profesional. Alejandro, ¿hay algo más que quieras decirme? Te conozco lo suficiente como para saber cuando tienes algo importante en mente. Él sonrió con esa mezcla de nerviosismo y determinación que ella había visto muy pocas veces en los últimos años. Efectivamente, hay algo más. Pero antes, necesito preguntarte algo que he estado postergando durante mucho tiempo. Se dirigió hacia la ventana panorámica de la oficina y contempló la ciudad por unos momentos antes de volverse hacia Elena con una expresión completamente seria. ¿Realmente has sanado completamente de todo lo que viviste con Diego? ¿Has logrado perdonar no solo a él, sino también perdonarte a ti misma por haber confiado tan ciegamente? La pregunta la tomó por sorpresa, no por su contenido, sino por su timing. Elena se reclinó en su silla ejecutiva de cuero negro y reflexionó cuidadosamente antes de responder. Es una pregunta compleja, Alejandro. Creo que la sanación emocional no es un proceso lineal con un punto final es más bien como capas de una cebolla que vas pelando gradualmente. Se levantó de su escritorio y se unió a él junto a la ventana, observando el tráfico matutino que fluía como ríos de metal por las avenidas. Al principio, durante los primeros 6 meses después del divorcio, estaba consumida por la rabia y el deseo de venganza.
Quería que Diego sufriera tanto como yo había sufrido. Quería que se arrepintiera públicamente, que reconociera el daño que me había causado, que pagara por cada lágrima. Alejandro asintió, recordando esos meses difíciles cuando Elena alternaba entre periodos de furia intensa y episodios de tristeza profunda que la dejaban completamente agotada emocional. Después vino la fase de autocompasión, que duró aproximadamente un año completo. Me culpaba por haber sido tan ingenua, por no haber visto las señales de advertencia, por haber sacrificado mis propios sueños profesionales para apoyar a un hombre que no me valoraba realmente. Elena se giró para mirar directamente a Alejandro, y él pudo ver en sus ojos la profundidad del crecimiento personal que había experimentado. Pero gradualmente, especialmente con la ayuda de la terapia psicológica que tanto me insististe en tomar, comencé a entender que mi experiencia con Diego no había sido completamente negativa. Me había enseñado lecciones valiosas sobre mis propias fortalezas, sobre mi capacidad de recuperación, sobre la importancia de mantener mi independencia económica y emocional. ¿Y ahora? ¿Cómo te sientes ahora cuando piensas en él? Elena consideró la pregunta a punto largo. Ahora siento una especie de gratitud extraña y distante. Diego me traicionó de la manera más cruel posible, pero involuntariamente me liberó de una vida que probablemente habría sido mediocre y limitante. Me obligó a descubrir recursos internos que ni siquiera sabía que poseía. Se acercó a su escritorio y tomó una fotografía enmarcada en plata que mostraba la inauguración de su empresa 2 años atrás. En la imagen aparecía rodeada de un equipo de 15 mujeres profesionales brillantes que habían decidido unirse a su visión empresarial. Mira lo que he construido, Alejandro. No solo recuperé mi independencia financiera, sino que creé algo mucho más grande de lo que jamás habría intentado si hubiera permanecido casada. He ayudado a más de 200 mujeres empresarias a proteger sus activos y desarrollar estrategias de crecimiento. He generado empleos, he contribuido a la economía, he demostrado que las crisis pueden transformarse en oportunidades. Alejandro se acercó a ella y tomó sus manos entre las suyas. Esa es exactamente la respuesta que esperaba escuchar, porque lo que tengo que preguntarte a continuación requiere que estés completamente segura de quién eres y qué quieres de la vida. Elena sintió que su corazón comenzaba a latir más rápida. ¿Qué quieres preguntarme, Alejandro? Él se arrodilló lentamente frente a él, sacando de su bolsillo interior una pequeña caja de terciopelo azul marino. Elena se llevó una mano a la boca, sus ojos llenándose de lágrimas de sorpresa genuina. Elena Victoria Castillo, dijo Alejandro con una voz cargada de emoción contenida. Durante estos 3 años he sido testigo de tu transformación de una mujer herida en una empresaria poderosa y segura de sí misma. He visto cómo has convertido tu dolor en propósito, tu traición en fortaleza, tu desilusión en sabiduría. Abrió la caja, revelando un anillo de compromiso elegante pero no ostentoso. Un diamante solitario de corte princesa montado en una banda de platino con pequeños diamantes incrustados, un diseño que reflejaba perfectamente la personalidad de él, sofisticado, fuerte y auténtico. No quiero ser tu salvador ni tu refugio emocional, quiero ser tu compañero de vida, tu igual intelectual, tu cómplice en los sueños más ambiciosos. ¿Te casarías conmigo? Elena miró el anillo. Después miró a Alejandro arrodillado frente a ella, y finalmente dirigió su mirada hacia la ventana donde la ciudad se extendía ante ella como un territorio conquistado. En ese momento sintió una claridad absoluta sobre lo que quería de su futuro. Sí, respondió con una sonrisa que parecía iluminar toda la oficina. Sí, quiero casarme contigo, Alejandro. Él se puso de pie y la besó con una pasión que contenía 3 años de paciencia, respeto y amor genuino. Era un beso completamente diferente a cualquier beso que Elena hubiera compartido con Diego. No había desesperación, no había urgencia posesiva, solo la seguridad profunda de 2 personas maduras que habían elegido conscientemente amarse y respetarse mutuamente. Cuando finalmente se separaron, Elena extendió su mano izquierda y Alejandro deslizó el anillo en su dedo anular. Le quedaba perfectamente, como si hubiera sido diseñado específicamente para ella. «Hay algo más», dijo Alejandro con una sonrisa traviesa. «Tengo una propuesta adicional que va más allá del matrimonio». Elena lo miró con curiosidad, todavía procesando la emoción del compromiso. «¿Qué tipo de propuesta?» «Una propuesta de sociedad comercial. Quiero que fusionemos nuestras empresas, tu firma de consultoría empresarial y mi bufete jurídico. Podríamos crear la primera empresa integral de protección patrimonial y desarrollo empresarial para mujeres en toda América Latina». Elena sintió una nueva oleada de emoción, esta vez profesional además de personal. La idea era brillante y perfectamente sinérgica. «Alejandro Morales», le dijo con una mezcla de admiración y diversión, «eres el único hombre que conozco que puede proponerme matrimonio y una fusión empresarial en la misma conversación. ¿Es eso un sí a ambas propuestas?» Elena se acercó a él y lo besó nuevamente, esta vez tomando la iniciativa. «Es un sí entusiasta a ambas propuestas»,
señor socio y futuro esposo. Mientras se abrazaban junto a la ventana panorámica de la oficina, Elena recordó brevemente aquel momento en Isla Mujeres cuando había descubierto la traición de Diego. En ese momento había sentido que su mundo se desmoronaba completamente. Nunca habría imaginado que 3 años después estaría parada en su propia oficina, como directora general de una empresa exitosa, comprometida con un hombre que la amaba y respetaba verdaderamente, a punto de embarcarse en la siguiente aventura de su vida tanto personal como profesional. Su teléfono celular vibró suavemente sobre el escritorio. Era un mensaje de texto de su hermana mayor, Carolina. Elena, ¿viste las noticias financieras de esta mañana? Aparece un artículo sobre Diego. Al parecer, su empresa de arquitectura se declaró en bancarrota la semana pasada. Elena leyó el mensaje sin sentir la satisfacción vengativa que habría esperado años atrás. En cambio, sintió una indiferencia completa, como si estuviera leyendo sobre la vida de un extraño que había conocido superficialmente hace mucho tiempo. Le mostró el mensaje a Alejandro, quien lo leyó con una expresión pensativa. ¿Cómo te sientes al saber eso?, le preguntó. Elena reflexionó por un momento. Honestamente, no siento nada particular, ni satisfacción, ni lástima, ni curiosidad sobre los detalles. Es como si fuera información sobre alguien que perteneció a una vida anterior, que ya no tiene ninguna relevancia en mi presente. Alejandro asintió con comprensión. Esa es la señal definitiva de que has sanado completamente. Cuando el pasado doloroso se convierte en información neutral, sabes que realmente has seguido adelante. Elena se dirigió hacia su computadora y comenzó a revisar su calendario de compromisos para el resto de la semana. ¿Qué te parece si celebramos nuestro compromiso con una cena íntima esta noche? Y mañana comenzamos a planear tanto la boda como la fusión empresarial. Me parece perfecto. ¿Tienes alguna preferencia para la fecha de la boda? Elena sonrió con una expresión que mezclaba romanticismo con pragmatismo. Me gustaría que fuera en primavera del próximo año, después de que hayamos finalizado completamente la fusión de las empresas. Quiero entrar al matrimonio con todos mis asuntos profesionales completamente organizados. Por supuesto, respondió Alejandro, admirando una vez más la manera en que Elena equilibraba perfectamente sus consideraciones emocionales con sus decisiones estratégicas. ¿Y el lugar? Definitivamente no en una playa, dijo Elena con una carcajada. He tenido suficientes experiencias dramáticas en destinos tropicales para toda una vida. ¿Qué te parece una ceremonia íntima en el jardín de la casa de mis padres en San Ángel, seguida de una recepción en el Club de Golf México? Suena perfecto y apropiado para nosotros. Elena se acercó a la ventana una vez más, contemplando la ciudad que ahora veía como su territorio profesional conquistado. En la distancia, podía ver las montañas que rodeaban el Valle de México, y por alguna razón, esa vista le recordó las aguas cristalinas del Caribe que había contemplado desde el ferry hacia Isla Mujeres hace 3 años. ¿Sabes qué es lo más irónico de toda esta historia?, le dijo a Alejandro. ¿Qué cosa? Que al final, Diego me hizo el favor más grande de mi vida sin darse cuenta. Si no me hubiera traicionado, probablemente habría permanecido en un matrimonio mediocre, limitando mis ambiciones profesionales, viviendo una vida segura pero pequeña. Su traición me obligó a descubrir mi verdadero potencial. Alejandro se colocó detrás de ella y la abrazó suavemente, apoyando su mentón en su hombro. ¿Crees que todo pasa por alguna razón específica? Elena consideró la pregunta filosófica. No sé si todo pasa por una razón predeterminada, pero sí creo que tenemos la capacidad de encontrar significado y propósito en cualquier experiencia, sin importar qué tan dolorosa sea inicialmente. Su computadora emitió un sonido suave, indicando la llegada de un nuevo correo electrónico. Elena miró la pantalla y vio que era de una periodista de la revista Expansión, solicitando una entrevista sobre su empresa y su enfoque innovador para ayudar a mujeres empresarias. Mira esto, le dijo a Alejandro, mostrándole el correo. Quieren hacer un artículo sobre el crecimiento de nuestra empresa y cómo estamos cambiando el paradigma de la consultoría empresarial enfocada en... ¿Vas a aceptar? Elena asintió con determinación. Por supuesto. Parte de mi misión es inspirar a otras mujeres que puedan estar pasando por situaciones similares a la que yo viví. Quiero que sepan que la traición y el dolor pueden transformarse en poder y propósito. Mientras respondía afirmativamente al correo de la periodista, Elena reflexionó sobre todos los cambios que había experimentado en estos 3 años. No solo había reconstruido su vida profesional y emocional, sino que había desarrollado una versión completamente nueva de sí misma, más fuerte, más sabia, más compasiva y, paradójicamente, más capaz de amar auténticamente. Su teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de Sofía, su asistente. Elena, llegó la señora Patricia Vega para su consulta de las 11:30. Dice que es un caso urgente relacionado con protección de activos ante un posible divorcio. Elena frunció el ceño. El apellido Vega le resultaba familiar, pero no podía ubicar exactamente de dónde. Dile que la recibiré en 5 minutos,
respondió. Alejandro notó su expresión de concentración. ¿Sucede algo? El apellido de mi próxima cliente me resulta conocido, pero no recuerdo de dónde. Probablemente sea una coincidencia. Alejandro recogió sus documentos y se preparó para irse. Te dejo para que puedas atender a tu cliente. ¿Nos vemos esta noche para celebrar apropiadamente nuestro compromiso? Elena lo besó suavemente. Por supuesto. Y Alejandro, gracias. ¿Por qué? Por amarme lo suficiente como para esperar hasta que estuviera realmente lista, por respetar mi proceso de sanación, por ver mi potencial incluso cuando yo no podía ver. Gracias a ti por permitirme ser parte de tu nueva vida. Después de que Alejandro se fue, Elena se reacomodó en su escritorio, revisó rápidamente los documentos que necesitaría para la consulta y le indicó a Sofía que hiciera pasar a la señora. La puerta de cristal se abrió y Elena levantó la mirada de sus papeles para saludar a su nueva cliente. El mundo pareció detenerse por un momento cuando reconoció instantáneamente a la mujer que entraba a su oficina. Era Natalia Vega, la misma mujer con quien Diego la había traicionado 3 años atrás en Isla Mujer. Natalia también la reconoció inmediatamente, su rostro perdiendo todo el color mientras se detenía abruptamente en la entrada de la oficina. Elena, murmuró con una voz apenas audible. Elena se puso de pie lentamente, su mente procesando rápidamente la situación. Natalia se veía notablemente diferente, su cabello ahora era más corto y de un tono castaño más natural. Había perdido peso considerable y tenía ojeras que sugerían estrés crónico y falta de sueño. Su ropa, aunque elegante, no tenía el toque de lujo que Elena recordaba de sus días en el... Natalia, respondió Elena con una voz completamente profesional, sin mostrar ninguna emoción. Por favor, toma asiento. Natalia se sentó nerviosamente en la silla frente al escritorio de Elena, sus manos temblando ligeramente mientras abría su bolsa de mano. No sabía que eras tú, comenzó Natalia con voz temblorosa. Vi tu empresa en internet, leí sobre tu especialización en protección de activos para mujeres, y pensé, necesito desesperadamente ayuda. Elena mantuvo una expresión completamente neutral mientras tomaba una libreta nueva para tomar nota. ¿En qué puedo ayudar? Estoy casada con un hombre que me está robando sistemáticamente. He descubierto transferencias no autorizadas de nuestras cuentas conjuntas, propiedades que se han puesto a su nombre sin mi conocimiento, y tengo evidencia de que está preparando un divorcio en el que planea dejarme sin nada. Elena sintió una ironía tan intensa que casi se ríe en voz alta. ¿Cuándo comenzaste a sospechar de estas actividades fraudulentas? Hace aproximadamente 6 meses. Al principio pensé que eran errores bancarios, pero después encontré documentos en su oficina que confirmaron mis peores temores. ¿Y cuánto tiempo llevas casada con esta persona? Natalia bajó la mirada, claramente avergonzada. 2 años y medio. Elena hizo cálculos rápidamente en su mente. Si Natalia llevaba 2 años y medio casada, eso significaba que se había casado aproximadamente 6 meses después del incidente en Isla Mujeres. Probablemente había rebotado directamente de su relación con Diego hacia un matrimonio apresurado con alguien más. ¿Tu esposo actual es Diego Hernández?, preguntó Elena directamente. Natalia levantó la mirada con sorpresa. No, no es Diego. Me casé con Sebastián Moreno, un empresario que conocí poco después de terminar mi relación con Diego. Elena asintió mientras tomaba notas. ¿Qué pasó exactamente con tu relación con Diego después de los eventos de Isla Mujeres? Natalia se retorció incómodamente en su silla. Elena, sé que no tengo derecho a esperar tu comprensión o tu perdón, pero necesitas saber que me siento terriblemente culpable por lo que pasó. No sabía que él estaba casado cuando comenzó nuestra relación. Me había dicho que era viudo. Ya lo sé, respondió Elena sin emoción aparente. Escuché esa conversación desde el pasillo del hotel. Cuando descubrí que me había mentido sobre absolutamente todo, me sentí tan engañada y humillada, como probablemente te sentiste tú. Terminé la relación inmediatamente y regresé a la Ciudad de México. Elena continuó tomando notas profesionalmente. ¿Y Sebastián Moreno? Lo conocí en una galería de arte aproximadamente un mes después de regresar de Isla Mujeres. Parecía todo lo opuesto a Diego. Honesto, directo, estable financieramente. Nos casamos tal vez demasiado rápido, porque yo quería sentir que podía tener una relación sana y normal. ¿Cuándo comenzaste a sospechar que Sebastián no era quien decía ser? Natalia suspiró profundamente. Hace 6 meses, cuando comencé a notar discrepancias en nuestros estados de cuenta bancarios. Confronté a Sebastián y me dio las mismas excusas que Diego solía darme. Problemas temporales con el banco, movimientos autorizados para optimización fiscal, documentos que necesitaba firmar por temas legales. Elena levantó la mirada de sus notas y estudió el rostro de Natalia. Podía ver genuina angustia y arrepentimiento en sus expresiones, pero también una vulnerabilidad que sugería un patrón problemático en sus relaciones románticas. Natalia, voy a preguntarte algo directamente, y necesito que seas completamente honesta conmigo. ¿Crees que hay un patrón en el tipo de hombres que eliges?
¿O crees que simplemente has tenido muy mala suerte 2 veces consecutivas? La pregunta tomó a Natalia por sorpresa. Se quedó en silencio por varios minutos, claramente reflexionando profundamente. Creo que he estado buscando hombres que me rescaten económicamente en lugar de construir mi propia seguridad financiera. Después de la relación con Diego, estaba tan desesperada por sentirme protegida y cuidada que me casé con Sebastián sin realmente conocerlo bien. Elena asintió, reconociendo patrones que había visto en muchas de sus clientas anteriores. ¿Tienes trabajo actualmente? Trabajo medio tiempo en una boutique de arte, pero el salario apenas me alcanza para gastos básicos. Sebastián siempre insistió en que no necesitaba trabajar tiempo completo, que él se encargaría de mantener. ¿Tienes ahorros personales, propiedades o cualquier activo que esté únicamente a tu nombre? Natalia negó con la cabeza, las lágrimas comenzando a formar en sus ojos. Sebastián me convenció de que fuera más eficiente poner todo a su nombre por razones fiscales y legales. Fui tan ingenua como probablemente fuiste tú con... Elena sintió una punzada de reconocimiento y compasión involuntaria. A pesar de la historia compartida y dolorosa con Diego, podía ver que Natalia había caído en patrones similares de dependencia económica y confianza ciega que ella misma había experimentado. Natalia, voy a ayudarte profesionalmente porque es lo correcto y porque te encuentras en una situación vulnerable, pero necesito que entiendas que esta consulta será estrictamente comercial. No estoy buscando una amistad o una reconciliación emocional relacionada con nuestro pasado compartido. Lo entiendo completamente, respondió Natalia con gratitud evidente en su voz. Solo necesito ayuda legal para proteger lo poco que me queda y salir de esta situación. Elena se puso de pie y se dirigió hacia su archivo, sacando un contrato de servicios legales estándar. Mis honorarios son de 50,000 pesos por la consultoría completa, incluyendo la documentación legal, la protección de activos y la representación durante el proceso de divorcio. Natalia palideció al escuchar la cantidad. Elena, yo no tengo esa cantidad disponible inmediatamente. ¿Sería posible algún plan de pagos? Elena la estudió por un momento, considerando sus opciones. Podría fácilmente rechazar el caso por falta de recursos económicos del cliente, pero algo en la situación la motivó a tomar una decisión diferente. Te haré una propuesta alternativa, dijo Elena, regresando a su escritorio. Trabajaré tu caso sin costo inicial, pero con una condición no negociable. ¿Qué condición? Que asistas a terapia psicológica especializada en dependencia emocional y patrones de relaciones destructivas durante todo el proceso legal. Necesitas entender por qué has repetido los mismos errores con 2 hombres diferentes, o seguirás cayendo en situaciones similares indefinidamente. Natalia asintió inmediatamente. Acepto completamente esa condición. Sé que necesito ayuda profesional para entender por qué tomo decisiones tan autodestructivas. Elena le extendió el contrato modificado. Perfecto. Comenzaremos inmediatamente con una auditoría completa de tus finanzas y las de tu esposo. También necesitaré que me proporciones toda la documentación legal relacionada con tu matrimonio, propiedades, cuentas bancarias y cualquier documento que hayas firmado en los últimos 3 años. Lo traeré todo mañana mismo. Elena se puso de pie, indicando que la consulta había terminado. Natalia, una última cosa. Este proceso será emocionalmente difícil y requerirá que seas completamente honesta sobre decisiones pasadas que probablemente prefieras olvidar. ¿Estás preparada para ese nivel de introspección? Sí, respondió Natalia con una determinación que Elena no había escuchado en su voz durante toda la conversación. Estoy cansada de ser víctima de mis propias decisiones. Quiero aprender a ser una mujer independiente y fuerte como... Elena acompañó a Natalia hasta la puerta de su oficina, y después de que se fue, se quedó parada junto a la ventana contemplando la ciudad. La ironía de la situación no se le escapaba. La misma mujer que había sido cómplice involuntaria en la destrucción de su matrimonio, ahora buscaba su ayuda para escapar de una situación similar. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus reflexiones. Era Alejandro. ¿Cómo fue tu consulta de las 11:30? Preguntó. Elena sonrió, imaginando la expresión de sorpresa que tendría Alejandro cuando le contara quién había sido su... Muy interesante, respondí. Te contaré todos los detalles de la cena, pero puedo adelantarte que este día ha estado lleno de sorpresas inesperadas. ¿Buenas o malas sorpresas? Elena contempló la pregunta mientras observaba el tráfico de la ciudad. Creo que han sido sorpresas de crecimiento, el tipo de situaciones que te recuerdan qué tan lejos has llegado y qué tan diferente eres ahora de quien eras antes. Suena misterioso e intrigante, lo es. Nos vemos a las 8 para celebrar nuestro compromiso apropiadamente. Después de colgar, Elena regresó a su escritorio y abrió una nueva carpeta para el caso de Natalia B. Mientras organizaba los documentos iniciales, reflexionó sobre los giros extraños e inesperados que puede tomar la vida. Hace 3 años, Natalia había sido su enemiga involuntaria,
la mujer que había destruido su matrimonio, hoy se había convertido en su cliente, una mujer vulnerable que necesitaba exactamente el tipo de protección legal y emocional que Elena había desarrollado la experiencia para proporcionar. Era como si el universo hubiera creado un círculo completo, permitiéndole transformar su experiencia de dolor en una oportunidad de ayudar a otra mujer en una situación. Elena sonrió mientras escribía las primeras notas. Su nueva vida no solo le había dado la oportunidad de sanarse y reconstruirse profesional, sino que le había proporcionado las herramientas para ayudar a otras mujeres a evitar o escapar de los mismos errores que ella había cometido. El sol de la tarde comenzaba a filtrarse por las ventanas de su oficina, pintando las paredes de tonos dorados que le recordaron, extrañamente, los atardeceres que había observado en Isla Mujeres durante aquellos días que habían cambiado su vida para siempre. Pero esta vez, en lugar de sentir dolor o nostalgia, sintió una profunda satisfacción por la mujer en la que se había convertido y las oportunidades que se extendían ante ella tanto personal como profesionalmente. Esta noche celebraría su compromiso con Alejandro. Mañana comenzaría a ayudar a Natalia a reconstruir su vida, y en los meses siguientes consolidaría su empresa expandida y planearía una boda que representaría no solo el amor renovado, sino también la culminación de su transformación personal más profunda. Su teléfono vibró con un mensaje de su hermana Carolina. Elena, ¿ya viste que Diego está tratando de contactarte a través de mamá? Dice que necesita hablar contigo urgentemente sobre algo relacionado con unos documentos que firmaste durante... Elena leyó el mensaje sin sentir la antigua ansiedad que había experimentado hace años. En su lugar, sintió una calma profunda y una claridad absoluta sobre cómo manejar cualquier intento de Diego de reinsertarse en su vida. Respondió rápidamente: dile a mamá que cualquier comunicación legal debe dirigirse a través de mi abogado. No tengo nada que discutir personalmente con... Guardó el teléfono y se dirigió hacia el espejo de cuerpo entero que tenía en una esquina de su oficina. La mujer que la miraba desde el reflejo era alguien completamente diferente a quien había sido 3 años atrás, no solo físicamente, sino en la postura, en la expresión de los ojos, en la seguridad que irradiaba cada movimiento. Elena Castillo, se dijo a sí misma en voz baja, usando conscientemente su nombre de soltera. Has recorrido un camino largo y difícil, pero has llegado exactamente donde necesitabas estar. Se acercó a la ventana una vez más y observó la ciudad que se extendía ante cada edificio, cada calle, cada movimiento del tráfico representaba oportunidades, decisiones, vidas entrelazándose en patrones complejos. Algunos de esos patrones llevaban al crecimiento y la realización, otros a la repetición de errores y el estancamiento. Elena sabía que había elegido conscientemente el camino del crecimiento y que cada decisión difícil, cada momento de dolor procesado, cada día de trabajo arduo reconstruyendo su identidad, había valido completamente la pena. Su asistente Sofía tocó suavemente la puerta de cristal y asomó la cabeza. Elena, llegó un ramo de flores para ti. No hay tarjeta, pero el repartidor dijo que era de parte de alguien que admira tu fuerza y tu crecimiento. Elena frunció el ceño. ¿Qué tipo de flores? Rosas rojas, muy elegantes. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. Diego siempre le enviaba rosas rojas cuando quería disculparse o manipular una situación. Era demasiada coincidencia que llegaran el mismo día que había tratado de contactarla a través de su madre. Sofía, dona esas flores a la recepción del edificio o regálalas a quien quieras. No las quiero en mi oficina. ¿Estás segura? Son muy hermosas. Completamente segura. Y si llegan más flores sin identificación clara del remitente, por favor recházalas directamente. Elena regresó a su escritorio con una sensación de determinación renovada. Diego podía intentar manipularla emocionalmente o crear drama en su vida, pero ya no tenía ningún poder sobre ella. Sus intentos de comunicación o intimidación serían tratados con la indiferencia profesional que merecían. Abrió su computadora y comenzó a redactar un correo electrónico para Alejandro, contándole sobre el día extraordinario que había tenido y confirmando sus planes para la cena de celebración. Mi querido futuro esposo y socio comercial, escribió, no vas a creer el día que he tenido. Entre nuestro compromiso esta mañana, una cliente sorpresa de mi pasado, y intentos patéticos de mi exesposo de reinsertarse en mi vida. Este día ha sido una montaña rusa emocional completa, pero lo más importante es que cada situación me ha demostrado qué tan sólida y segura me siento en la vida que he construido. No puedo esperar a contarte todos los detalles durante nuestra cena de celebración. Te amo, Elena. Envió el correo y se reclinó en su silla, sintiendo una satisfacción profunda y dura. En pocas horas, estaría cenando con el hombre que había elegido conscientemente para compartir su futuro, celebrando no solo su compromiso romántico, sino también su sociedad.
profesional. Mañana comenzaría el proceso de ayudar a Natalia a reconstruir su vida, utilizando las lecciones que había aprendido de su propia experiencia dolorosa para guiar a otra mujer hacia la independencia y fortaleza. Y en los meses siguientes, consolidaría la fusión empresarial que la convertiría en una de las consultoras más influyentes de México en protección patrimonial para mujeres empresarias. El círculo de su transformación estaba completándose de maneras que nunca habría imaginado cuando estaba parada en aquella playa de Isla Mujeres, llorando de dolor y humillación. Aquel momento de devastación había sido, en realidad, el primer paso hacia la vida extraordinaria que ahora estaba viviendo. Elena sonrió mientras guardaba sus documentos y se preparaba para terminar su día laboral. La venganza que había planeado meticulosamente 3 años atrás había resultado ser mucho menos importante que la vida que había construido posteriormente. La verdadera victoria no había sido humillar a Diego o hacerlo sufrir, sino transformarse en una mujer capaz de amar auténticamente, trabajar exitosamente y ayudar a otras mujeres a descubrir su propia fuerza. Mientras cerraba la puerta de su oficina y se dirigía hacia el elevador, Elena supo con certeza absoluta que los mejores capítulos de su vida aún estaban por escribirse.